Bueno, bienvenido a esta propuesta. Justamente una de las distinciones importantes es la comunicación. La comunicación, más allá de lo que se habla, de lo que se conoce, es un modo de relacionarnos también con el otro. Ese otro que tiene su manera de pensar, de hablar, de sentir y que es necesario también contemplar a la hora de la comunicación. La comunicación no solo es la palabra escrita, la palabra dialogada, sino también cómo nos movemos, lo gestual, lo que no se dice en la comunicación. ¿Por qué es importante hablar de esta distinción? Porque ayuda en varios aspectos. Dicen que las relaciones humanas se mueven y cuando no se mueven, mueren. Por tal motivo, ahí la comunicación juega un papel predominante, fundamental, para que pueda desarrollarse las relaciones en cualquier ámbito. Hablo de la relación laboral, hablo también de lo familiar, de la pareja, todo. Y por eso es importante tener en cuenta lo que es esta distinción de la comunicación. Y una de las preguntas que puede surgir es cómo lograr un movimiento en nuestras relaciones, ya que muchas veces nosotros tenemos un modelo de comunicación que ya fue importante en su momento, siglo XX, a mediados del siglo XX, donde había un emisor, un receptor, el mensaje, se le daba prioridad a lo que era el mensaje. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el sentir, la consideración del otro? ¿Cómo puedo hacer para que esta comunicación pueda ser funcional? Es decir, que me permita establecer relaciones profundas, concretas, donde las dos partes puedan salir satisfechas. Yo en lo personal siempre me he preguntado cómo hago conocer lo que yo quiero, lo que yo necesito, y me he enfocado mucho en el mensaje. Gracias a la ontología del lenguaje me di cuenta que era importante considerar que el lenguaje no solo es descriptivo, sino generativo. Es decir, que puede generar mundos nuevos. Y a partir de las conversaciones, primero que tengo conmigo y después con los demás, puedo construir algo nuevo para algún proyecto, para mi vida personal y también para crecer en una instancia de desarrollo. Por supuesto que hay que limitar el ego, esa palabra que por ahí cuesta enfrentarla para mí, pero que digo, bueno, ¿cómo lo desafío al ego? ¿Cómo desafío esas creencias que me limitan a la hora de establecer una comunicación con alguien? No es solo el receptor, no es solo el emisor, sino también que pueda tener algunas cosas en cuenta para este desarrollo personal. Una de las primeras cosas que hay que hablar es un hablar responsable. Como dije anteriormente, el lenguaje tiene un papel generativo. Las palabras, y esto me gusta repetirlo, insistirlo, porque digo, bueno, a partir de eso yo puedo tenerlo presente. Las palabras pueden crear muros o pueden crear puentes. Hay una historia que indica que alguna vez dos hermanos estaban enfrentados. No se hablaban y había algo que los separaba. Era una especie de canal, le decimos en la provincia de San Juan. Y entonces uno vio que traen ladrillo, uno de los hermanos. Y empieza la conversación interna a decir, este quiere construir un muro para que no pueda ver todo lo que hace. Seguro que está pergeneando algo que me genere perjuicios en el futuro, que me va... Y empieza la conversación a rondar, rondar. Y como no se habla, no se expresa, todo es parte de la suposición, interpretación de ese hermano. Bueno, la cuestión es que sí se utilizó los ladrillos y otras cosas más para construir un puente. Cuando se construye el puente dice, ¿qué pasó? El otro dice, esto es lo que yo necesitaba. Darte un abrazo porque la verdad que no puedo seguir en esta vida separados y así, alejados de vos. Hemos compartido cosas importantes, cosas
lindas, cosas alegres, pero también las otras, las tristezas y las decepciones. Bueno, este cuento sirve para identificar que podemos construir puentes con nuestras palabras, que podemos dejar de habitar este mundo interno para poder conectarnos con el otro, ese otro que también puede aportarnos cosas lindas, buenas, agradables, pero que parte de mi consideración y mi apertura. Este hablar responsable implica qué palabras elijo, cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántos conflictos se han generado por no tener consideración a esto que es el hablar responsable. A veces no está mal lo que yo digo, sino cómo lo digo. Tenemos la riqueza del vocabulario para emplear aquellas palabras que me permitan a mí llegar al otro, considerar las necesidades del otro. Si yo utilizo un mecanismo de lenguaje únicamente para hacer valer mi posición, para hacer creer que mi juicio es una declaración, es algo que es verdad y que debe ser aceptado sea como sea porque es lo que yo digo, evidentemente eso me cierra posibilidades. En cambio, cuando yo utilizo las palabras y hago conocer lo que yo siento, lo que pienso, porque a veces cuando yo reclamo o lo hago de mala manera, el otro indudablemente puede volcarse más a la parte defensiva que a la construcción de acuerdos. Por eso es importante considerar qué estoy haciendo con ese hablar responsable, qué estoy haciendo con las palabras que estoy utilizando. Si yo saco los hechos del pasado como evidencia para demostrar que yo tengo la razón, evidentemente es más difícil lograr un acuerdo. Por eso el hablar responsable es importante y fundamental en este tipo de comunicación. Yo en el transcurso de mi vida he visto con más frecuencia lo que puede ser una comunicación productiva como la comunicación agresiva. Hasta que llegué a conocer lo que era la asertividad, es decir, las palabras en el momento adecuado, de la mejor manera y respetando los derechos de la otra persona. Que en la agresiva esto no se podía lograr porque estoy diciendo cosas que tratan de ofender, perjudicar, herir a la otra persona, y en cambio en la pasiva no. Me quedo callado, aguanto, soporto, sostengo algo que no me está haciendo bien, pero tampoco expreso lo que yo siento y lo que yo necesito. Bueno, esta asertividad me ayudó en algunos momentos para poder solucionar cosas mías, familiares, laborales, para respetar los derechos del otro. Gracias a la ontología del lenguaje, a la disciplina del coaching, a la profesión, pude tener otro espacio donde moverme. Validar al otro. Salir de ese espacio de querer tener siempre la razón, de buscar evidencias, pruebas, que sustenten todo lo que yo estoy diciendo y para que digan, bueno, este tiene razón y gano. Pero este tipo de situaciones, más que ganar, me producía una herida al otro. Por eso la consideración a ese otro, que puede hablar, que puede pensar, sentir de manera distinta, porque es un otro al cual yo lo debo legitimar. Me puede gustar o no sus opiniones, sus consideraciones, pero lo debo validar, no negar, no excluir. ¿Cuánto daño se produce cuando niego, no valido al otro? Porque eso está haciendo crecer algo que supone un conflicto. Utilizo las palabras no como puente que utilizó ese hombre en el cuento, sino como una demostración de que yo tengo poder. El poder mal entendido, no como capacidad de acción, sino el poder para decir yo tengo la autoridad, yo tengo la fuerza necesaria para hacer valer lo que yo digo y las palabras se transforman en espadas. Esa
más la consideración y validación del otro. Por eso es importante siempre ese hablar responsable. Bueno, pero por ahí, como ser humano, yo he tenido también la tendencia a lo que es hablar mucho y escuchar poco. ¿Qué me aporta la disciplina? Y está dentro de la comunicación también, es la escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? Es estar el 100% presente para considerar lo que dice el otro. Es también tener en cuenta que debo acallar esa voz interna, ese chip que me está marcando, viste, te vuelven a herir, viste, te quieren avasallar, o todas las cosas que supone mi historia, mi creencia, y que ha formado parte de esta persona que se ha ido desarrollando y desenvolviendo en el mundo. Acá no. Debo acallar las voces para estar presente e interpretar, considerar que no es solo oír. No es un oír en el cual yo puedo escuchar los ruidos de las calles, pero no darle importancia. Acá justamente es lo contrario. Es tratar de oír más percibir, de poder darme cuenta lo que no se está diciendo. ¿Por qué? Porque en el coaching hablamos de la conexión del lenguaje, de la emoción, el cuerpo, que es importante gestionar estos 3 dominios. Bueno, acá también yo debo tener esta consideración de lo no dicho, de lo que por ahí el cuerpo me está manifestando en esta conversación. Por eso la importancia de estar presente, de acallar, de hacer una consideración a lo que está diciendo el otro y apagar lo mío. Y en esto fui descubriendo que al considerar al otro, primero validarlo y después tener una escucha activa, he podido justamente aprender. Dicen que cuando uno enseña, aprenden 2. Bueno, en la comunicación también podemos justamente tener presente esto, que podemos aprender los 2, que yo no sé todo, el otro no sabe todo, que yo tampoco tengo todo el panorama y el otro tampoco tiene todo el panorama. Por eso, entre los 2 podemos ver nuestro punto de vista. Hay una imagen que se repite generalmente, el 6, que uno lo puede ver de un lado el 9 y yo del otro puedo ver el 6. Y no es ni bueno ni malo lo mío, no es ni bueno ni malo lo que dice el otro. Pero que es importante, la escucha activa también es un ejercicio que nos hace aprender de lo que no estoy viendo de lo mío. Otra de las cosas que hay que tener justamente presente es el pedido. El pedido es saber cómo expresarlo, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, y también no dar las cosas por obvias. ¿Qué quiero decir? El otro no es adivino, no es capaz de sentir y pensar lo mismo que yo, por lo tanto, me parece que lo más importante es saber efectuar el pedido. Ese pedido que debe ser auténtico y real. Cuando hago ese pedido, el otro puede decir sí o no. Y el otro, cuando me dice sí, ya se genera una promesa. El pedido también debe tener las condiciones de satisfacción, porque yo puedo ser ambiguo en la consideración, en la utilización de las palabras, pero ahí es cuando debo ser preciso con lo que yo quiero para que el otro sepa cómo manejarse, cómo cumplir con lo que estoy solicitando. Y a partir de eso, entonces, ver qué es lo que puedo hacer para poder avanzar y construir. Y también pienso en el ambiente organizacional. Me he encontrado con consideraciones de decir, bueno, pero esto ya se debería saber. Sí, ¿cómo se debe saber? ¿Qué es lo que debo saber? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Y el mecanismo de la pregunta, que ayuda también en una sesión de coaching, también ayuda para clarificar lo que otra persona
quiere, lo que otra persona necesita. Y al tener presente las condiciones de satisfacción, puedo saber cómo manejarme y a partir de ahí construir acuerdos. Dije pedido, dije promesa, pero también está lo que es la oferta. La oferta es cuando yo, por algún talento, por algún don, por alguna consideración, por alguna capacidad de acción, puedo ofrecer al otro en la construcción de ese puente que habíamos hablado en el cuento. Porque eso supone tratar esto: pedido, oferta, promesa. No es lo mismo también a la hora de hablar una declaración. Yo ahí no creo un mundo nuevo. Es un mundo que ya existe, que hay evidencia de que eso es así. Ya hay convenciones que han dicho que lo que es el horario de mañana, el horario de tarde, y hay una evidencia total de eso. Hay acuerdos con respecto a eso. Pero cuando es un juicio, debo tener en cuenta que por más que yo crea que pueda aportar, no deja de ser un juicio. Y para construir mundos nuevos yo tengo que expresarlo. Y a partir de ahí, la consideración. Por supuesto que hay que tener en cuenta varias cosas. La comunicación productiva. Uno de los primeros que habla de este modelo es justamente uno de los maestros de esta disciplina, como es Alejandro Marchesán, que habla de la comunicación productiva, teniendo como eje principal la relación con el otro. Une lo que decía la ontología del lenguaje, la validación. Rafael Echeverría ha hablado mucho sobre este aspecto, pero también une este propósito: fortalecer el vínculo. ¿De qué me sirve a mí tener una comunicación que perjudique, pueda herir al otro? ¿Me da más capacidad de acción? ¿Me da más posibilidades o la cierra? Por eso es que la comunicación, y lo dice Marchesán en este libro de la comunicación productiva, es partir de la relación con el otro, de lo que hay que conversar con esa persona. Y ahí hace un espacio en este libro de revisar nuestra manera de comunicarnos. ¿Por qué? Porque nos propone construir un modelo que sea funcional, un modelo que nos permita desarrollar relaciones poderosas, ya que hasta el momento no se había podido conseguir los resultados previstos. Planteemos en diferentes ámbitos: la familia, la pareja, lo organizacional, lo empresarial. Si yo tengo esa relación presente, esa raíz de lograr la relación con el otro, ¿cuánto podemos crecer? ¿Qué beneficios se puede obtener por considerar la comunicación productiva? ¿Qué cosas puedo avanzar? Y ahí la comunicación cumple un papel fundamental también en lo que es el trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, la confianza. Tenemos en cuenta que en la confianza interviene la sinceridad, la historia, el involucrarse o el compromiso, pero también la competencia. Es ser auténtico en saber qué puedo aportar al equipo. Pero si yo me mantengo en silencio, callado, o si no me permiten hablar, que se puede dar en lo grupal, bueno, ahí no puedo aportar. Si yo no sé hacer los pedidos, si yo no sé cómo manifestar la oferta, bueno, eso también es para poder revisar. Y este modelo que privilegia la relación, antes privilegiábamos, y estoy remontándome ahí después de la Segunda Guerra Mundial, donde había emisor, receptor, mensaje, y era lógico, servía para ese momento histórico. Pero gracias a estos nuevos avances, tantas cosas que hay que tener en cuenta con las neurociencias y también con otras disciplinas que nos han aportado a conocer más del funcionamiento del cerebro y otras cosas más
que nos permiten ir avanzando, yo digo, bueno, privilegiemos la relación. Si yo tengo confianza, tengo comunicación, y lo recalco mucho a esta distinción, puedo tener la coordinación de actividades del equipo. Y facilita también la cooperación solidaria. En lo que yo no tengo una fortaleza, sino más bien una debilidad, bueno, ahí está el aporte y la consideración de otro y de también recurrir a su talento, a ese don, como lo quieran llamar, para poder justamente tener esa consideración. Vuelvo a insistir que también hay que enfocarse en la manera de comunicarnos. Dejar de lado, que lo hablé al principio de esta conversación, la necesidad del ego de superarse. Cuando yo me digo, no, otra vez arranca este, ¿qué me puede decir este otro? Bueno, ¿a quién estoy escuchando? ¿Al miedo, al ego o al amor? ¿Qué es lo que quiero en esta relación, en este diálogo? Y bueno, tengo que también tener consideración sobre eso para poder construir una comunicación productiva. Comunicarse no es solo hablar mucho, no es tampoco creerse que uno es dueño de la verdad. Porque si uno cree que es dueño de la verdad y generaliza, ¿cuántas cosas, cuántos aprendizajes me estoy perdiendo? ¿Cuántas cosas por ahí no estoy construyendo para mi beneficio y para los otros? Este es un juicio personal. Yo creo que la comunicación productiva es lo que va a aportar que podamos crecer en diferentes ámbitos, lo familiar, lo personal, lo grupal, lo organizacional. Porque ya dejo de lado el ego. El ego separa, el ego divide, el ego compara, pero estoy fortaleciendo el vínculo, estoy privilegiando la relación. Por eso es este valor agregado que le doy a la relación para la coordinación de equipos. Comunicación es entre dos o más personas, que el vínculo humano hace que tengamos relación. Y algo que aporta esta disciplina es saber gestionar las emociones, gestionar el cuerpo y gestionar el lenguaje para poder desarrollar algo auténtico, porque si no, evidentemente uno va construyendo algo que puede generar conflicto. Muchas de las situaciones que se dan por el modelo, que vuelvo a insistir, en su momento puede haber servido, anterior, donde había el que emitía el mensaje, el que comunicaba, es la comunicación de conflicto. Y en esa comunicación de conflicto, donde no hay un hablar responsable, donde no hay una escucha activa, tampoco hay una consideración y respeto por el otro. Entonces, más que construir acuerdo, estoy construyendo un conflicto. Porque lo más importante, lo que estoy privilegiando en ese modelo, es que escuchen mi verdad. Hay una defensa de posiciones. Una cosa es hablar con argumento y otra cosa es hablar con soberbia, arrogancia, prepotencia. Entonces ahí las comunicaciones se constituyen en pulseadas lingüísticas. Entonces, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Para qué me sirve? Y trato de desechar la idea del otro por no validarla. Y entonces ahí viene justamente lo que uno no debe considerar. ¿Cuál sería un pilar o pilares de la comunicación productiva, para que vaya quedando claro? Es que el objetivo es la relación que se logra a través de la comunicación. Esto tenerlo muy presente. Si hay comunicación, puede haber
mayor posibilidad de concreción de acuerdo. Bajar el nivel de mi conversación interna, o juicios personales, prejuicios, como se le quiera llamar, pero en definitiva, considerar al otro. También, en lo posible, si estamos hablando de organizaciones, una ausencia de conversaciones informales. A mí me resulta por ahí más llamativo decir radio pasillo, esa conversación que se da afuera por no enfrentar. Y otra de las cosas que privilegia la comunicación productiva es la comunicación cara a cara. No es como en la cámara como estoy ahora, sino sentarme, estar presente, ver y también interpretar lo que el otro quiere y considerar su estructura interpretativa. Y hay algo que decía de bajar el ego. Mi verdad no tiene que ser lo más importante. O tener la razón no es lo más importante. Todo lo contrario. Debo saber construir algo nuevo. Y también enfocarme en el contenido. No en la idea, no en la persona. Porque este me cae mal, me cae pesado, me cae de otra manera que no me gusta. No. Es enfocarse en algo más profundo. Que yo, a mi juicio personal, digo, ¿cuánto me puede enriquecer esa mirada del otro? También a veces me ha jugado una mala pasada la desconfianza, pero en cambio en este tipo de comunicación productiva, la confianza es uno de los pilares fundamentales. ¿Por qué? Y porque tiene un elemento que es auténtico, real, que es la sinceridad, el poder expresar lo que yo quiero. A veces la vulnerabilidad ha tenido mala prensa. ¿Cómo me voy a mostrar débil? ¿Cómo voy a mostrar que fallo? Sos un ser humano. Puede ser un coach o no, pero sos un ser humano que puede tener cosas para seguir aprendiendo, oportunidades de mejora, y a partir de ahí yo puedo construir algo mejor. Y también, como uno de los pilares, es buscar la cultura de nosotros. Ya basta de considerar lo mío propio, el egoísmo, para generar una cultura que permita el desarrollo de todas las personas. Qué bien se siente cuando uno puede ayudar al otro a caminar, a acompañarlo, a desarrollar. Y no quiero dejar de lado esta escucha activa, que es una escucha generosa, comprometida con la realidad del otro, activa. Y eso es lo más importante, tener el compromiso con la relación y no relaciones por compromiso. Si algo que nos enseña la disciplina del coaching es esto, que podemos elegir qué queremos para esta vida y construir nuevos mundos. Para ir cerrando, tener en cuenta el hablar responsable por un lado, la escucha activa, los pedidos, la oferta, las promesas y a partir de ahí generar algo que pueda tener coordinación de acciones. Bueno, espero que haya resultado agradable por lo menos y que pueda servir para el desarrollo de otros y también, por supuesto, me ha servido a mí para poder construir mundos nuevos. La acción genera ser. Si no nos movemos, si no nos activamos, ¿cómo puedo crecer? Y tener en cuenta que la relación mueve la relación y por lo tanto esa consideración. Muchas gracias, hasta la próxima.